tus manos. 8 de la mañana, 38 minutos. Vamos a la línea telefónica y es que vamos a saludar a Alfredo Jalife, al doctor Alfredo Jalife. Es especialista en temas internacionales, es académico, es periodista, ha estado en telereportaje y bueno, sabe mucho del asunto Pemex y creo que vale la pena el seguimiento sobre este tema de la reforma energética que, bueno, pues usted sabe, se está discutiendo, ya está aprobada, pero las leyes secundarias se están discutiendo en el Congreso Federal. Alfredo Jalife, muy buenos días. Encantado, Manuel, a tus órdenes. Muchas gracias. Oye, Alfredo, pues todo le ha salido al presidente mejor de lo que esperaba, no ha habido mayor problema, todo le han aprobado en relación a la reforma energética. Bueno, yo creo que hasta más lejos, ¿no?, de lo que él esperaba. El Congreso se ha visto más entreguista que de costumbre. Y pues tenemos un nuevo México sin duda alguna, cuyas repercusiones a mi juicio serán globales, regionales y locales. Es decir, esto va a tener un impacto, si empiezo por abajo, a nivel local, en los municipios, en los estados productores de petróleo, que ahora van a tener la competencia del reparto con dos nuevos estados que son Coahuila y Chihuahua, quienes, pues como tú bien sabes, pues tienen grandes reservas del famoso gas lutita o shale gas, y a ese nivel, pues obviamente va a haber una merma de los ingresos petroleros a los estados clásicos, ¿no?, que son Tabasco, Campeche y Chiapas, y que están tratando de paliar mediante trucos fiscales de cuentas alegres y basados en falsas cifras de crecimiento del país. Ya ves que empezaron con que íbamos a crecer más del 3 y pico %, y cito literalmente, dice Videgaray que los meteoros, literalmente, afectaron el crecimiento económico de México. ¿Los meteoros? Que a nivel económico no se le alinearon los astros a México, y hoy tienes que ese famoso crecimiento que iba a ser de más de 3%, pues a cada rato lo están bajando, y ahora ya el Fondo Mundial como que los ubicó en el Fondo Monetario Internacional en una mayor realidad, y ya lo bajaron a 2.4, y si va a seguir bajando esto, pues yo no sé cómo van a ajustar las cifras tanto de los ingresos petroleros a los estados, como esta nueva incorporación de los dos nuevos estados, Chihuahua y Coahuila, con su participación en el gas lutita, y naturalmente también ahora si le agregas los fondos de pensiones, tanto de Pemex como de la CFE, estás hablando entre los dos, y cito cifras del Financial Times, que tú sabes es ya el órgano rector de la política mexicana. Ahí uno se entera antes de que el Senado o la Cámara de Diputados lo aprueben, ¿no? Entonces ahí vamos a tener 12% del Producto Interno Bruto que tienen que ver con los fondos de pensiones de los trabajadores de Pemex y la CFE, que obviamente no lo puede pagar el país. Imagínate, 12% del PIB, cuando estás creciendo 2.4. Entonces ahí ya tienen un desajuste terrible entre lo que es lo fiscal, lo energético, y sobre todo ya me iría, ya estoy ya ahorita más a plan regional, y me voy ya más al plan real, que es la asociación energética con Norteamérica. Es decir, México como país libre, independiente y soberano. Yo sé que estas palabras ya son para los neoliberales, sobre todo los que están formados en el ITAM, suenan huecas, sí, pero les recuerdo que hoy hay un retorno al nacionalismo en todo el mundo. Es decir, México es la excepción. Y en el mismo Estados Unidos hay un gran retorno al nacionalismo. En Sudamérica, en África, en Europa, lo acabamos de ver en las elecciones recientes del Parlamento Europeo, y ya no se diga en Asia y en Asia Central. La única excepción antinacional a nivel global es justamente México.
quien se incorpora de facto al proyecto energético de Norteamérica, así North America, en el que Estados Unidos se vuelve el gran rector y controla los recursos de toda índole primarios de Canadá y de México. Esa es la triste realidad para los que somos soberanistas y nacionalistas. Ahora, para aquellos que creen en el modelo caduco neoliberal que ya se agotó, bueno, pues para ellos es la salvación, y te hablan de la palabra modernidad cuando no saben qué significa el término modernidad, y por eso los envío a los diccionarios y a las enciclopedias. La palabra modernidad significa que es lo que está en boga, es decir, son las tendencias. Las tendencias hoy en el mundo son a la renacionalización de los hidrocarburos y no a la desnacionalización que estamos viendo en México. Es decir, México en todos los renglones, y me duele mucho decirlo, va en contra de la historia. Y tú sabes, la historia es muy cruel porque luego se cobra muy caro estas afrentas. Alfredo. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Bueno, es el proyecto, ahorita estamos ya, esto empieza desde el Tratado de Libre Comercio, que no le benefició a México, esto hay que recordarlo. Esto lo dice incluso los grandes economistas del National Bureau of Economic Research, que es el conglomerado de los grandes economistas de Estados Unidos que dictaminan la recesión, y ellos aceptan que el desempeño de México ha sido menos que estelar y a México no le ha beneficiado en absoluto. Es más, ahorita hasta la fecha los neoliberales del ITAM se la pasan y ya se sacaron de la manga bueno, que les enseñan en Estados Unidos, ¿no? Que en México hay dos Méxicos de dos diferentes velocidades, uno que es el empresarial y el otro pues es el resto del país. Pues evidentemente que sí, pero la realidad es que el Tratado de Libre Comercio a México le dañó más de lo que le benefició. Es más, soy más estricto yo de lo que dice incluso este National Bureau of Economic Research, que se escribe en inglés por sus siglas NBGR, cualquier radioescucha lo puede buscar en Google. Curiosamente, ellos no manejan que debido al Tratado de Libre Comercio se crea un Tratado de Libre Comercio bis, que esa es una de mis hipótesis, que es el Tratado de Libre Cocaína, ya no es de comercio, porque ahí se abren las fronteras de par en par, y hoy tenemos pues todos los daños colaterales para justamente para que consuma el promedio estadounidense los estupefacientes, pues les han abierto las puertas de par en México, lo cual ha conllevado a la gran inseguridad que tenemos en el país. Es decir, todos los proyectos que nos han impuesto desde el exterior, específicamente de Estados Unidos, no han beneficiado a México, lo han dañado, lo han mermado, lo han desmantelado. Antes de los gobiernos neoliberales, el país crecía 6% en promedio. Y hoy pues ya lo estamos viendo que tenemos una parálisis económica en todos los rubros. La reforma fiscal fue un desastre, tiene en catatonia a las inversiones del país, y ellos creen que viene la salvación pues mediante esta entrega de la última riqueza nacional, porque ya no hay nada más que entregar. Entonces, incluso, fíjate qué interesante, que nada menos que el gobernador de California, el gobernador Brown, pues les dijo en el Senado a esta panista fanática, Gabriela Cuevas, que es muy cercana a Videgaray, el secretario de Hacienda, a Gabriela Cuevas, que no sabe nada de petróleo, y empezó allá a vociferar tontería y media, y obviamente la tuvo que parar en seco el gobernador de California, Brown, quien le dijo que tengan cuidado en México, que porque las transnacionales que van a llegar nos van a comer vivos. Te estoy citando literalmente el principal estado económico de los Estados Unidos, es decir, no te estoy citando a un gobernador de Arkansas o de Oklahoma, que tienen bajos rendimientos. El principal estado, el más rico de la Unión Americana es California, y su gobernador, que ya había padecido los estragos de Enron, la gasera famosa tejana, que era una de las principales transnacionales del mundo, era casi entre la quinta y la séptima
a nivel mundial, tejana, muy ligada a los Bush, por cierto, pues ellos, en lugar de bajar la electricidad, se coludieron con las otras productoras de electricidad y de gas para subir hasta 10 veces la tarifa eléctrica en California. Entonces, obviamente, nosotros le agradecemos los últimos mohicanos que quedamos en México, pues le agradecemos al gobernador Brown que por lo menos quede para la reseña histórica de que sí se les advirtió a estos entreguistas, apátridas, no quiero decir amátridas porque no conozco su historia particular, pero sí apátridas, carentes de patria, entreguistas totalmente, que lo único que están buscando es dónde colocarse para llevar ganancias personales a costa del bien común. Entonces le agradecemos mucho al gobernador Brown, que en un momento clave pues nos haya advertido, después que nosotros desde México nos hemos cansado de advertirlo, de que esto no es un jueguito. Estamos lidiando con las máximas transnacionales del planeta, cuando en México realmente pues no se tiene experiencia en lidiar con pues los que verdaderamente dominan al mundo, que son las transnacionales petroleras y gaseras. A ver, Alfredo. Dijo, pónganse vivos, regulen lo que puedan, porque si no, los van a hacer papilla. Eso es literal. Entonces ya creo que ya te resumí más o menos en qué consiste. ¿Qué sigue? Bueno, eso es una fase más de la entrega del país, que lo desmantelan paulatinamente, sobre todo empiezan a desmantelar a la CFE, a Pemex. Yo acabo de publicar un libro que te lo debo, Emanuel, que se llama, lo pueden buscar en las librerías Gandhi o en cualquiera, ahí viene, pero el título es La muerte de Pemex y el suicidio de México. Es decir, con eso te resumo, pues realmente qué está pasando hoy en las leyes que están aprobando sin ton ni son en las pues en las dos cámaras, ¿no?, que tenemos del Congreso. Pero hay algo que a mí me preocupa más, ya que no se puede, porque fíjate que es muy difícil si nosotros hacemos un abordaje metodológico. Como yo soy profesor universitario, pues tengo esa, entre comillas, de formación. Todavía yo podría aceptar, fíjate, en el límite de del análisis, si nosotros hacemos una división tripartita de los hidrocarburos, es decir, las aguas profundas, donde supuestamente México no tiene dinero ni tecnología para extraerlo, lo cual es una soberana mentira. En México sobra dinero, fíjate qué paradoja, Manuel, lo hemos abordado en tus programas. En México tenemos, fíjate, tenemos más de 150,000 millones, ya estamos en 170,000, casi 180,000 millones de dólares de reservas de Banjico. Yo no entiendo por qué no las usamos. Tenemos más reservas, fíjate, que el mismo Estados Unidos. Estados Unidos están en 150,000 millones de dólares. Luego, tenemos fondos de pensiones, que a nosotros, los que somos empleados universitarios, incluso nos quitan el dinero antes de pagarnos, que forman parte de nuestros fondos de pensiones. Ahí se tienen ya se tienen casi 200,000 millones de dólares. ¿Oíste bien la cifra? Sí, es impresionante. 200,000 millones de dólares. Ya viene lo peor. De los 200,000 millones de dólares, obligan a los fondos de pensiones invertir el 20%, es decir, 40,000 millones de dólares en Estados Unidos. Pues yo no veo por qué no podamos invertir esos 40,000 millones de dólares en lo que fue Pemex y en lo que fue ya la CFE. Bueno, pero eso es para demostrar de que sí hay dinero. Luego hay 144,000 millones de dólares que tienen los mexicanos en el extranjero y que no los vuelven a traer porque no hay confianza en la reforma fiscal de Videgaray. Y luego, como si lo anterior fuera poco, nosotros pues podemos crear bonos, acciones, lo que sea, como le quieran llamar, pues para pedir créditos que vendrían a hacer cola precisamente para invertir en México. ¿Y sabes cuánto piensan invertir hasta el año 2015 las famosas transnacionales? Si les va bien, entre 10,000 y 15,000 millones de dólares, que son verdaderas migajas, es decir, van a invertir nada para llevarse todo. Y a nivel tecnológico es otra mentira. La tecnología que hoy se maneja en aguas profundas, que Brasil es la que mejor posee esa tecnología, fíjate, Brasil, es
decir, yo no veo por qué México no lo puede hacer, que además se aprende en 2, 3 años a lo sumo, esa tecnología realmente ya se le conoce como tecnología madura, no es tecnología de punta. Entonces, en base a engaños realmente, de sofismas, de bizantinismos, pues han llevado a México ya a este callejón sin salida. Entonces lo que sigue es realmente en esta fase que yo estaba haciendo de análisis de 3 maneras de abordarlo, en aguas profundas todavía lo podría yo admitir por cuestiones geopolíticas. Es decir, que Estados Unidos no puede permitir, considera que el Golfo de México, al que ya le quiere cambiar de nombre al Golfo de Estados Unidos, pues es su patio trasero, lo que ellos llaman su soft belly, su bajo vientre. Todas esas cosas se pueden entender, pero se pueden negociar, pero no a los niveles de regalarlo. Ni siquiera lo están entregando, lo están regalando, y ahí México no va a tener ni siquiera participación. Y ahí lo más interesante es que lo poco que le puede quedar a México en estos contratos de producción, que son bursatilizables, que eso ya lo dijimos, es decir, los activos de las transnacionales en la extracción en aguas profundas del Golfo de México podrán ser puestas en la Bolsa de Valores de Nueva York. De hecho, se están apropiando de facto del petróleo mexicano por la vía bursátil. Y además ahí la parte que le van a pagar a México lo van a hacer en especies, ni siquiera en efectivo. Es decir, ahí te doy estas migajas y a ver cómo tú las vendes en el extranjero a ver cómo te arreglas con ellas. Y luego viene la otra, que sí es real, que bajó la producción en aguas, lo que se llama en tierra firme, en las aguas someras, bajó la producción, sí, porque ellos ha sido un error deliberado de Pemex estar inyectando petróleo, lo que es Adrián Layú tenía esa encomienda para hacerlo, y ahí naturalmente se ha bajado la producción, pero paradójicamente se gana más, porque la producción no ha bajado tanto en relación a las 5 veces que ha subido el precio del petróleo, que anda en alrededor de $100 el barril. Es decir, hoy, produciendo menos, se gana más en Pemex. Bueno, esto, obviamente esta parte se está desmantelando, ahí van a privatizarlo, ya está diseñado todo para ello. De nueva cuenta, aunque dicen que Pemex va a ser autónoma, es otra mentira más, porque tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Energía, con sus consejos de administración, van a gobernar al nuevo Pemex y a la nueva CFE, que realmente están diseñadas para ser desmanteladas y privatizadas. Incluso se ha publicado, hay empresas ya de Pedro Aspe, etcétera, en las que participaba o participa, ya no lo sé, pues el mismo secretario de Hacienda. Entonces ahí el gran ganón, vamos a ponerlo así, pues es el nuevo zar de la energía, como ya le están llamando, pues hoy es Videgaray, pero tras bambalinas, pues es nada menos que Pedro Aspe, que está ligado a los intereses bursátiles de Nueva York. Yo lo he escrito en abundancia en el periódico La Jornada, he hecho organigramas de quienes van a llevarse el petróleo de México a nivel de Estados Unidos, y luego queda lo que ni siquiera se combatió, que es el gas lutita o shale gas, que es muy controvertido, que incluso en Nueva York ya lo están empezando a prohibir, que ha causado estragos a todos los niveles ecológicos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y que en México se aprueba todo lo que tiene que ver con el fracking, que es la fracturación hidráulica, que es un método muy tóxico de extracción de este gas, en la que se tienen que usar grandes cantidades de agua. Fíjate qué locura. En el norte piensan hasta de que no tienen agua, donde padece una gran sequía, piensan desviar el río Pánuco, y precisamente para paliar esta falta de agua. No me extrañaría mañana, y lo digo, no lo digo en broma, Emanuel, que mañana quieran desviar el río Grijalba, para precisamente llevar esta agua hasta el noreste del país, para precisamente usarlo para la extracción del gas lutita. Y mañana dicen, ya ven cómo los ayudamos, así ya no van a tener inundaciones en Tabasco. De ese tamaño son los sofismas bizantinos que para pasar
la muerte de Pemex y el suicidio de México han hecho en el Congreso. Alfredo. Y ahí viene la parte interesante. Alfredo, tengo que... A nivel de los estados, sí. Manuel, es muy importante, pues estoy hablando con una radiodifusora, contigo, Manuel, que eres un gran conductor de del principal estado, de uno de los dos principales estados productores de petróleo de México, que es Tabasco. Y aquí viene con estos juegos pirotécnicos que han hecho en relación a si cuánto le va a tocar a los estados o no, que ya ves que se manejó que pueden caer hasta 26,000 millones de pesos los ingresos, donde ahí no me quiero meter porque son cosas fiscalistas, ni los mismos fiscalistas lo entienden. Bueno, para acabar pronto, la reforma fiscal no la entienden ni en el SAT, para acabar pronto. ¿Qué me voy a poner yo a discutir de cosas que ni los mismos proponentes de las cuestiones fiscales entienden? Entonces no viene al caso porque realmente nada más lo hacen para enredar, no lo hacen para aclarar las cosas a la opinión pública. Por eso no me quiero meter a ello, que si son 26,000 millones de pesos lo que le van a quitar a las entidades tipo Tabasco, Campeche y Chiapas, o son solamente 11,000 millones, y ahí juegan con 4 años de 2015 al 2018 para hacer sus ajustes. No me quiero meter en eso, ahí sí yo prefiero que los fiscalistas se sigan peleando, y vamos a ver este monstruo que crearon. Te van a llover las llamadas, las quejas, así que vete preparando, Emanuel, de aquí a 4 años, en que empiecen a aplicarse todo este monstruo de leyes que son contradictorios entre sí, y que a la hora de la práctica vamos a tener ahí un super lío, y vas a ver cómo van a empezar a brincar los trabajadores, van a empezar a brincar los estados que hoy están totalmente en el silencio, etcétera. No me quiero meter en eso por ello, pero lo único que sí tengo que decir, que eso es muy importante, le ponen un condicionante para que siga la ayuda, un condicionante que yo llamo ignominioso, ultrajante, a los estados productores de petróleo, de que no pongan condiciones de preservación ecológica. Fíjate, esa es la mayor monstruosidad que hicieron, y todavía Buenotorio, este panista que no tiene muy buena fama como administrador por todos los desvíos de los que se le ha acusado cuando fue el segundo de Pemex, él comenta que en efecto así es, en una declaración, es decir, que los estados no pueden poner condiciones ecológicas a la preservación ecológica si es que quieren que siga llegando la ayuda. Es decir, mañana te pueden depredar, devastar el predio por el método del fracking o del gas lutita, y nadie podrá pegar el grito en el cielo, nadie podrá protestar. Fíjate, esa es una de las peores situaciones. Y otra que se sacaron de la manga de último minuto, como tal, también se sacaron lo de los fondos de pensiones, si te diste cuenta. Es decir, se sacan de la manga lo de estos ayudas adicionales a los dos estados de Coahuila y Chihuahua, se sacan de la manga también, querían ya por beneficencia del país, pues expropiar los terrenos. Como obviamente vino la famosa marcha campesina, que fue muy concurrida en la Ciudad de México, pues obviamente dijeron no, vamos a retroceder, y lo único que hicieron, inventaron otro mecanismo legaloide, que es el de la servidumbre legal. Bueno, hasta es ofensivo el término. ¿Cómo que servidumbre legal? Bueno, lo que se llama es una ocupación temporal. No te lo quito, no te lo expropio, pero lo voy a tener que usar porque esto sirve al país. No le sirve al país porque México no sabe, no tiene la tecnología del fracking. Eso le va a servir a las mismas transnacionales tejanas, sobre todo, que son las que tienen esa tecnología. No la tiene prácticamente nadie. La única que la tiene en estos momentos es Estados Unidos. Entonces, ¿en qué le beneficia al país? ¿Tú crees que mañana se va a detener una petrolera tejana
que extrae gas por el método gas lutita por el método del fracking, a ver si le dañó o no al campesino de Tabasco, de Campeche o de Chiapas. Por favor, es no conocer qué son, es tener una ignorancia radical de qué es cómo se manejan las petroleras a nivel mundial. Entonces, de ahí viene lo más grave. Entonces, inventaron esto de la servidumbre legal, un término que a mí se me hace horroroso, léase la ocupación temporal, y ahí viene lo más importante. Bueno, ¿y qué le toca al campesino? Bueno, no le podrán dar más del 0.5 hasta el 2%, es decir, el banco te paga más, fíjate lo que son las cosas, hasta el 0.2% sobre las utilidades que tengan en ese predio. Fíjate lo que son las cosas. Bueno, ¿y a mí quién me va a sacar las cuentas de las utilidades? Yo quiero ver quién va a defender al pobre campesino frente a los buitres de Wall Street y a los chacales de las transnacionales petroleras que han devastado en todas partes del mundo. Digo, yo no sé, en México hay una gran incultura de cómo se manejan, sobre todo en el Congreso, de cómo se manejan las transnacionales petroleras, que tiene que venir el gobernador Brown de California a alertarnos, pues que como si no lo supiéramos. Fíjate qué grave, siendo nosotros un país petrolero por antonomasia. Entonces, yo ahí es donde colocaría los rubros principales de esta reforma famosa, que dicen va a modernizar a México. Lo va a desaparecer, no lo va a modernizar. Aquí realmente el gran vencedor, y hay que reconocerlo, desde el punto de vista geopolítico, yo creo que su gran triunfo con el que pasará a la historia es del presidente Obama, que además cito un reciente seminario que hicieron en el banco de inversiones Goldman Sachs, donde precisamente hasta ahí vienen los esquemas, donde hablan precisamente de la seguridad energética de América del Norte, North America. En México ya no existe, nosotros ya somos North America. Pero aquí viene lo interesante, Estados Unidos y Canadá sí son Norteamérica porque tienen paso bidireccional de personas, libre paso bidireccional de personas. Ellos lo tienen, Canadá y Estados Unidos, con México, pero es unidireccional. Nosotros los mexicanos tenemos, ya ves que todas las trabas que nos ponen para obtener visas, tanto en Estados Unidos como en Canadá, entonces sería una Norteamérica sin mexicanos. Esto es muy importante decirlo. Se llevan todos los recursos primarios, los últimos, la mayor riqueza que tiene México. No quiero ni sacar las cifras, porque no quiero parecerme a los de la Secretaría de Hacienda de México, que son muy dados a sacar cifras alegres, pero nada más calcula los 100,000 millones de barriles que tenemos en el Golfo de México, ya olvidándome del shale gas y de la otra parte del petróleo, que lo han explotado hasta el cansancio y además en forma insana, inyectando grandes cantidades de nitrógeno para acelerar la producción y bajar el precio y beneficiar a Estados Unidos. Nada más multipliquemos los 100,000 millones de barriles, si es que no hay más, en el Golfo de México, a $100 el barril. Estás hablando de una fortuna. Lo que hablaban del tesoro es cierto. Estás hablando el equivalente a 10 veces casi el Producto Interno Bruto de México al año. Estás hablando de una superfortuna. No la tiene ni China en estos momentos como Producto Interno Bruto. Entonces, eso es lo que está en juego. Obama se lleva, a mi juicio, un gran triunfo geopolítico. Asegura, eso es puro bluff, se ha demostrado que es una burbuja lo del shale gas en Estados Unidos, es una jugada de engaño que todo sirvió precisamente para llevarse las aguas profundas del Golfo de México, donde ahí sí está la verdadera riqueza. Y hay que reconocer, pues, que Obama se lleva un gran triunfo y el gran perdedor es sin duda lo que fue el México libre, independiente y soberano. Alfredo Jalife, ¿y hay alguna posibilidad de revertir todo esto? Vemos al PRD y a Morena que hacen intentos, consultas, que quieren hacer preguntas, pero bueno, esto prácticamente es una cuestión que se ha concretado, que ya es una realidad. ¿Habrá alguna manera de echar abajo todo esto? Mira, eso yo creo que da para otro programa, Emanuel, porque te voy a decir por qué, porque es muy complejo, muy profundo. Yo concuerdo contigo, eso es un hecho consumado, es legal, porque tienen la mayoría en el Congreso,
pero no es legítimo. Y ahí entramos en un choque muy interesante de lo que es la democracia dinámica, no la democracia estática. Y ya estamos hablando de conceptos muy profundos. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cómo puede ser que el 80% más, hasta se han hecho sondeos, 86% de la población esté en contra de esta reforma? Fíjate qué interesante. Y el Congreso vota en contrario sensu, en sentido contrario a la voluntad del país. Bueno, entonces aquí yo creo que las transnacionales van a pensar, por eso han pasado todo hasta desde el 2015, es decir, también son mañosos, lo saben, porque vienen las elecciones del año entrante, que obviamente ahí van a haber tendencias. Tú en las elecciones del año entrante vas a ver no solamente la nueva configuración de la Cámara de Diputados, sobre todo es a nivel de Cámara de Diputados, sino también las tendencias que van para la elección presidencial del 2018. Sin duda alguna tenemos el PRD está de caída, al menos lo vemos aquí en el centro, yo no sé ahí en el sureste, por lo que leo también, debido al estigma de los chuchos. Es decir, los chuchos son mercenarios, no son de izquierda ni nada, son unos mercenarios que han servido los intereses del gobierno en turno, el que sea, o nunca ha gobernado la izquierda, así que nunca ha servido a la izquierda, así de sencillo, y lo estamos viendo en sus propios estados donde gobiernan los chuchos, el desastre y además la colusión que tienen con el PAN y con el PRI, pero yo no quiero caer mucho en eso. A lo que quiero ir, obviamente Morena está creciendo mucho, sin duda alguna, y vamos a ver hasta qué punto crece, por qué razón. Bueno, esto de la consulta popular, yo creo que es a mi juicio, si la consiguen, pues sería maravilloso, porque ahí van a ver la voluntad ciudadana, pero hay que hacerla vinculante. Y segundo, yo dudo mucho que dada la correlación de fuerzas en el país y la tradición de la Suprema Corte de Justicia, que ésta lo avale, con todo el respeto. Yo no he visto un acto revolucionario de parte de la Suprema Corte de Justicia en México, desde que existe el país como país moderno, entrecomillado. Entonces, por ahí realmente yo no veo salida. Te voy a dar un escenario optimista, fíjate, para abusar del límite del pensamiento. Obviamente tenemos que hacer varios escenarios. Obviamente la economía está jugando en contra del PRI, eso es cierto. Videgaray se está desplomando a pasos acelerados, porque él iba a ser en el 18 el que iba a poner, pues digo, el que ya, te voy a decir algo, una metáfora, con esta entrega de Pemex y de la CFE, pues ya le pusieron el último clavo en el féretro a México, esa es la realidad. Bueno, pero faltaba enterrarlo, ¿no? Y yo creo que el sepulturero es Videgaray, nada más que no es fácil imponer a Videgaray en la presidencia, porque todos los astros se le han desalineado, su manejo a nivel hacendario ha sido un desastre. No tengo nada personal contra él, a mí se me hace que es un agente esquemáticamente inteligente, mucho de teorías, es un fanático del modelo neoliberal fiscalista, viene del ITAM, pero en la práctica no hemos visto realmente que sus teorías se compaginen con la realidad lo ha estado desmintiendo. Entonces obviamente tú lo sabes, el PRI, que es un partido con muchas mañas desde hace 70 años, pues obviamente pues le van a poner el puente de plata para que no sea el sepulturero. Entonces ahí entramos a cuestiones que dentro del PRI, que no hemos visto los elementos nacionales y nacionalistas manifestarse porque tiene una estructura de alta disciplina, si no pues que le pregunten a Colosio, ¿no? Entonces ante esta situación yo lo que veo es de que mucho va a depender de la elección del año entrante. Por eso tú te das cuenta, Manuel, que las grandes transnacionales petroleras no quieren invertir hasta después del 15. Es decir, ellos quieren jugar con cartas abiertas, no quieren llevarse otra segunda nacionalización de Pemex, que yo la veo difícil, te soy sincero, dadas las circunstancias geopolíticas del mundo, porque mira, cuando hace Lázaro Cárdenas la primera nacionalización de Pemex, y eso si es que hablamos de la segunda
que puede venir de nuestros recursos de hidrocarburos, que aparte no lo hemos tocado, aquí dentro de estas leyes se metieron las geotérmicas, las mineras, la entrega del uranio mexicano, del que nadie está hablando, etcétera, etcétera, pero como tú sabes, estamos hablando que es la entrega de un país, necesitas días enteros para estar elucidando todo lo que hicieron y leer todas las leyes que pasaron en solamente 2 horas. En 2 horas se entregó México, fíjate de qué tamaño, pero no solamente eso es el petróleo y el gas, viene hasta el uranio del que nadie está hablando, y la cuestión geotérmica, etcétera, etcétera. Entonces, regresando a escenarios, y dando un escenario muy positivo, sobre todo para ustedes los tabasqueños, que lo digo como una crítica muy amable, yo vi ausente totalmente a los estados petroleros de este debate, y hasta la fecha siguen en silencio. Pero mañana tú sabes que esto tiene un efecto boomerang, porque mañana, cuando se empiezan a ver afectados los ingresos de los trabajadores de Pemex, de la CFE, cuando se empiezan a ver afectados las tierras de los campesinos, etc., cuando veamos realmente la aplicación de esa monstruosidad de reforma en los terrenos de la gente, en la situación cotidiana de la gente, ahí es donde van a tener que pagar las facturas los gobiernos que hoy permitieron esto. Esa es la red, sea de cualquier sigla. Porque obviamente, pues la gente, la única manera que tiene de protestar es con su voto. Alfredo, tú ves la posibilidad. No hay fraude. Alfredo. Entonces, yendo muy a lo lejos, un escenario, bueno, ya te dije el escenario catastrofista, pues es la llegada de Videgaray a la presidencia. Sin duda alguna México pasaría a la otra fase más de Norteamérica. Ya viste que incluso cuando recibe Peña al gobernador Brown, es la primera vez que habla del concepto de prosperidad de Norteamérica. Eso es muy interesante, porque ya nos van a empezar a meter este jueguito de América del Norte. Entonces ahí es muy claro que después de este gran triunfo de Estados Unidos con los hidrocarburos, los recursos primarios de México y de Canadá, pues van a pasar una fase superior. Ya Canadá ya está en el Comando Norte y ahora van a incrustar a México en el Comando Norte, y luego viene la unificación de las divisas. Eso es muy importante, y no lo estoy diciendo yo, lo han dicho grandes geoestrategas. Acuérdate de aquel proyecto del Amero, que es crear una divisa común. Le pueden cambiar lo que sea, le pueden llamar Videgaray, como sea, le puedes poner de nombre. Una divisa que se maneje entre Canadá, México y Estados Unidos. Es decir, desaparecería hasta lo que conocemos el peso, con todo y lo que esto conlleva, es decir, ya no ajustes cambiarios, etcétera, etcétera. Y luego, obviamente, no podemos perder de vista, sobre todo, que a México nos colocan en una nueva entidad regional llamada Norteamérica, pero sin mexicanos. Fíjate qué interesante. Esa es la clave de todo lo que viene. Alfredo, vámonos al escenario optimista. Optimista entre comillas también, todo aquí es entre comillas, mi querido Manuel. Gana Morena la elección del 2018. Y ahí tienes el gran desafío para el candidato, que es Andrés Manuel López Obrador, que es un gran defensor del petróleo, sin duda alguna, el único. Ya ves, se enfermó y ya nadie pudo defender el petróleo. Eso también es anómalo. Es decir, no podemos tener los mexicanos la carga de la defensa del petróleo en una sola persona. Necesitamos organizaciones para ello. Ya viste, se enfermó Andrés y ya nadie defendió el petróleo. Pues no puede ser eso es anómalo. Y obviamente la izquierda mexicana está infiltrada de mucho entreguista, sobre todo los chuchos, pues obviamente los que menos quieren, los que chocar con el gobierno en turno, pues son ellos. Entonces, pero regresemos al 2018, a ese escenario. ¿Qué tanto podrá revertir todo lo que se ha hecho hoy? Fíjate qué pregunta te estoy haciendo. ¿Qué tanto lo podrá revertir? Bueno, mira, yo creo que él podrá revertir, si es que me voy a las 3 rubros que manejé, que es las aguas profundas, tierra continental y aguas someras, y luego toda la cuestión del gas lutita y el fracking. Yo creo que puede revertir, porque además ya se está cayendo en el mismo Estados Unidos todo lo que tiene que ver con el fracking, todo lo que tiene que ver con la extracción del gas lutita, y nada más por con un sencillo argumento.
el de la ecología, la preservación del medio ambiente y la preservación de la salud pública. Porque tú sabes que entre las sustancias químicas que inyectan para extraer el gas lutita por el método del fracking o la fracturación hidráulica, pues tienen cancerígenos, y eso lo dicen publicaciones científicas de Estados Unidos, y no te estoy citando a cualquiera. Los mismos Estados Unidos en sus publicaciones científicas aceptan que entre las sustancias que no eran conocidas que se inyectaban para el fracking existen cancerígenos. Bueno, aparte que contamina el agua, aparte que exacerba el cambio climático. ¿Por qué? Porque produce más metano que dióxido de carbono, 70 veces, y esto participa en los gases invernaderos. Es decir, y luego la peor, que se produce sismos, y esto lo ha demostrado todas las revistas científicas de Estados Unidos. Entonces, ya mañana vamos a tener que donde hay fracking, precisamente, porque se mueven todas las capas telúricas, pues vamos a tener mínimo microsismos, sí, pero cuando se suman los microsismos, te pueden crear un megasismo. Entonces, todo esto yo creo que sí se puede revertir. A ese nivel sí lo veo. Bueno, luego pasemos al otro, lo que es Pemex y lo que es CFE. ¿Cómo? Ahí yo no veo cómo, aunque llegue el máximo defensor del petróleo en el 2018 a la presidencia, ¿cómo reviertes ya la privatización a que le surge hacer en estas dos entidades desmanteladas? ¿Cómo lo vas a hacer? Tendría que reconstruir un país quien llegase. Y luego las aguas profundas, ahí sí yo lo veo muy difícil, te soy sincero, por consideraciones geopolíticas. Yo creo que lo único que podría hacer un presidente, porque mira, eso es una derrota militar la que estamos sufriendo, es la peor derrota geopolítica que ha sufrido México desde que existe como nación independiente, libre y soberana. Es peor que el Álamo, es peor que la entrega de la mitad del territorio. Aquí estás entregando todo, estás entregando todo lo que tiene que ver con el subsuelo y los terrenos, porque mañana con esto de la servidumbre legal o de la ocupación temporal, pues mañana se pueden hacer hasta de la torre latinoamericana. A ver, Alfredo, sin embargo, ¿cómo va a ser así de fácil? ¿No están provocando el México bronco? Esto bueno, ahí por va eso, a ser... ahí ya me estás diciendo, no, pero además estoy hablando con un estado que es bronco. Yo no estoy incitando a nada, pero obviamente cuando ustedes vean el resultado, porque mira, Videgaray puede hacer sus esquemas allá en el pizarrón sobre la reforma fiscal y luego no le cuadran, bueno, y tiene al país en total parálisis económica, está bien, pero ya cuando tú veas los resultados de toda la sumatoria que te estoy diciendo, pues obviamente ahí podemos tener algo muy grave, pero a ellos ya no les preocupa esto. Por eso, si tú te das cuenta, incluso si es que hay beneficios, si los hubiere, lo cual yo dudo, para el país, ya ni les va a tocar, porque mira, tú cuando empiezas a explorar en aguas profundas, dura mínimo en que empiezas a perforar y a extraer, dura un promedio de 10 años, es decir, a Peña y a Videgaray no le van a tocar eso. Por eso a ellos les surge el sepulturero que es Videgaray. Y obviamente usarían, bueno, ahí está este cuate del IMCO, ¿cómo se llama? Pardinas Carpizo, ya sabes, IMCO, ¿no? Instituto Mexicano de Competitividad, que financia el Departamento de Estado, ¿oíste bien? Que financia el Departamento de Estado. Precisamente Pardinas Carpizo dijo, antes de que pasaran estas leyes, que se debía recurrir a la fuerza militar para imponer la reforma. Entonces ellos no se van a detener, van a usar la fuerza. Ahora, claro, cuando un país se rebela, no hay fuerza militar que la pueda detener. Pero yo realmente en estos momentos no estoy incitando a nada. Tú me hiciste la pregunta, te la contesto porque tengo la obligación como analista de hacerlo. Yo no estoy viendo en estos momentos, y no quiero hacer publicidad, fuera de Morena, que ya ves tuvo también su hiato con la enfermedad de Andrés Manuel, que ya está de regreso, yo no veo un núcleo que se llamaría cualitativo para revertir esta situación. No lo veo. O que si quieren seguir engañando con lo de la consulta popular, bueno, que lo sigan haciendo,
pero va a pasar el 2015. Mira, hay mentiras que no tienen duración. ¿Cuánto tiempo van a durar con la consulta popular? Van a mentir. ¿Un año más? El año entrante lo vamos a saber. Ok, a ver si se las acepta la Suprema Corte de Justicia. ¿Tú crees que lo va a aceptar la Suprema Corte de Justicia? Seamos sensatos. Aunque los jueces estén a favor, no los van a dejar por una sencilla. Desgraciadamente, el Poder Judicial en México ya se volvió muy dependiente del Poder Ejecutivo. Pues lo vimos con el Poder Legislativo. Oye, no hubo un solo priista. El partido que nacionaliza Pemex es el PRI. No había un solo priista que protestara por la gran cohesión que tiene interna y obviamente el síndrome Colosio, pues también hay que entenderlo. Y entonces tienes que un presidente, el que sea omnímodo, pues hace y deshace, y hemos roto la estructura tripartita del poder de Montesquieu, entre poder legislativo, que es inexistente, y poder judicial, que es menos existente. Entonces yo la veo difícil por ahí. Y luego nos quedamos, ¿qué tanto en el 2018 un presidente, aunque no sea Andrés Manuel, para que no crean el Jalife espejista, por eso está diciendo eso? No lo estoy diciendo en ese sentido. Estoy haciendo un análisis que sé que lo están escuchando los del PRD, los del PAN y los del PRI, y que está escuchando la ciudadanía, porque la ciudadanía hoy es más mayoría que los partidos, ya nadie cree en los partidos que se han quemado. Entonces solamente tenemos ya el poder ciudadano, que es el que obviamente cuenta, pero no tiene las estructuras legales para alzarse como nueva fuerza. Ahí tenemos ahí las redes sociales, se manejan, sí, pero no se concreta nada. Entonces al final del día, yo no sé qué tanto se pueda revertir, sea quien fuera, si es que llega un presidente sensato en el 2018, que vea, bueno, pero ¿qué entregaron? Es como si te entregan la quiebra de un país. Bueno, ¿qué hicieron, no? Y ha sucedido en la historia de la humanidad. ¿Qué hicieron? ¿Cómo revierto esto? Yo creo que ya va a ser muy difícil, dado el avance que ya habrá tenido la aplicación de todo lo que quieren en Estados Unidos para la seguridad energética de Norteamérica, y quizás entremos a una unión de Norteamérica. Eso ya lo está manejando, te cito a alguien, lo citó antier en Russia Today, que es un portal muy creíble, pues nada menos que uno de los mejores economistas de Francia, que se llama Jacques Sapir, donde habla que estamos yendo a bloques regionales en todo el mundo se está desglobalizando. Curiosamente él y yo, te lo digo con humildad y rigor, Emanuel, coincidimos en la misma tesis de la desglobalización y los regionalismos, y yo creo que ese quizás sea el camino. Entonces, ¿cómo vas a revertir esta situación? Bueno, hay una manera, que además voy a hacer un poco de trampa demográfica, si es que tenemos tiempo. Ya estamos en tiempo de hacer una pausa, Alfredo, si quieres un par de minutos. Sí, entonces, la trampa demográfica, ¿cuál sería? Yo sí estoy de acuerdo con esa famosa unión norteamericana, pero con todo y mexicanos. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos, fíjate, ayer me fui de espaldas que vi los datos del World Factbook de la CIA, ya tenemos en México 120 millones de mexicanos. Hoy yo me había quedado en 120 millones, y tenemos 35 millones de mexicanos en Estados Unidos, y tenemos un buen porcentaje en Canadá. Oye, una unión norteamericana, desde el punto de vista demográfico, si es que nos hace, lo veo también muy difícil, porque los elementos extremistas del Partido Republicano no van a aceptar, no nos van a aceptar a los mexicanos, es la realidad. Por eso te hablo que eso en teoría a veces suena muy bien, pero ya cuando haces la aplicación, pues obviamente tienes otro resultado. Entonces, esa sería una manera de revertirlo. Ok, ya que se llevaron todo, pues vamos a unirnos, ¿no? Con todo y Canadá, que tiene grandes riquezas, agua, etcétera, lo que gustes y mandes, y a ver qué tanto podemos revertir pues ya de la desaparición de facto de nuestro país. Incluso ya tú lo sabes, en México yo he estado escribiendo varios artículos al respecto, sobre México. En Estados Unidos están ya sus centros, sus think tanks, sus centros de pensamiento militares y civiles, ya te hablan de la balcanización de México en 3 pedazos. Te hablan de Mexamérica, o la República del Norte, que está arriba de San Luis Potosí, el México del Centro, y la República Maya, donde viene desde el Istmo de Tehuantepec, los estados de Tabasco
Chiapas, Campeche, toda la península de Yucatán, Quintana Roo, Yucatán, y absorben a Guatemala y a Belice. Me llama la atención sin Honduras. Entonces, ellos tienen esos proyectos. Es decir, lo que tenemos que ver, estamos ante un gran juego de poder y no perdamos qué está sucediendo en el planeta. Porque realmente esto se ha acelerado debido a la grave crisis económica que tiene Estados Unidos, su gran deuda, y sus dos derrotas que tuvieron en Irak y en Afganistán, y luego, obviamente, la resurrección de Rusia, que estamos viendo hoy con todo el asunto de Ucrania, y luego el gran ascenso de China, que ya se volvió una superpotencia geoestratégica. Entonces hoy estamos ante una nueva configuración de bloques, de potencias. A mi juicio nada más hay tres: está Estados Unidos, Rusia y China. Falta ver qué va a hacer Alemania y la Unión Europea, si se van con Estados Unidos o se van con Rusia. Eso es muy interesante, eso hay que seguirlo, sobre todo qué va a hacer Alemania. Y obviamente a México nos han incrustado en este jueguito de bloques, y tú lo ves mediante la Alianza del Pacífico, la Asociación Transpacífico, que de facto es contra China, y luego nos meten también a la Asociación Transatlántica, en la que obviamente pues esto va contra Rusia. Entonces aquí en México de facto nos están colocando en dos guerras contra dos grandes potencias, que son China y Rusia, y el mexicano no está enterado. Fíjate lo que son las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos uno de los grandes beneficiarios de la reforma energética, pues es Televisa, que tiene el 85% de la audiencia nacional, que coloca presidentes, tiene su telebancada y ya tiene su participación también con algunas empresas de sus ejecutivos en el reparto del pastel de los hidrocarburos. Bueno, imagínate, si Televisa es la que informa, mejor dicho, desinforma al 85% del país, dime, mi querido Emanuel, tú con todo y tu talento y tu nacionalismo y tu telereportaje, etcétera, ¿qué puedes hacer ante ese monstruo? Bueno, pues tenemos que crear minis telereportajes en todos los estados de la República, tener Emanuel como tú en todos los estados de la República y crear un frente nacional para precisamente primero informar a la nación cuál es la realidad de las cosas. Bueno, quizás no informar, dar el punto contrario. ¿Tú crees que a mí se atreven a invitarme a un programa de televisión como el programa de radio que tengo contigo? Imposible, ni soñarlo. ¿Por qué? Porque obviamente les derrumbo sus argumentos, o por lo menos dejo la duda, porque yo soy del método dialéctico. Ok, ya dice la tesis, bueno, vamos a escuchar la antítesis. Yo así doy mis clases, y que el radio escucha o televidente saque su síntesis, pero aquí nada más estás escuchando la misma propaganda, las mismas mendacidades del mismo lado de la tesis, que son juez y parte. A ver, ¿cómo puede ser que Televisa esté en contra de la reforma energética si es socia de la reforma energética? Y además el 10% de las acciones de Televisa los tiene el banco de inversiones BlackRock, que es el que se va a llevar prácticamente todo lo de el petróleo de las aguas profundas. A ver, que alguien me lo explique. Imposible. Digo, también tenemos que ser realistas en esto. Entonces yo creo que a ese nivel la geopolítica creo que a nosotros sí nos perjudicó, dado el momento que está viviendo Estados Unidos. Estados Unidos necesita como nunca los hidrocarburos de México, y hoy pues obviamente el país, por su debilidad militar, su falta de cohesión interna, su falta de visión a largo plazo, pues hoy estamos pagando los platos. Alfredo, muy interesante todo este análisis dramático. Es la realidad según tu visión, según lo que has investigado, según los argumentos que tienes. Yo agradezco mucho este análisis para el auditorio de Telereportaje, y más adelante volveremos a hacer contacto porque siempre es interesante platicar contigo. Encantado, un abrazo, Manuel. Gracias, hasta luego. Buenos días, es Alfredo Jalife, es especialista, como usted ha escuchado, de temas internacionales, académico, periodista, economista, doctor, en fin, muchas cosas. Lo hemos tenido esta mañana en Telereportaje. Pues a mí me deja, la verdad, que
pensando muchas cosas. ¿Qué va a ser de este país si es todo tal cual lo cuenta Alfredo Jalife? Si ocurren las cosas tal cual están ocurriendo.